Hola, buenas noches. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Discúlpenme que no les haya podido subir el caso antes. Tuve problemas terribles con el wifi. Un día de estos cayó un rayo aquí detrás del Parque de la Paz y fue algo increíble. Me voló el módem de una manera que me quedé sin wifi. Y ustedes saben muy bien que como ahora todos los agentes de call center están trabajando desde sus casas, es un poco complicado, ¿verdad? Concertar una cita, que venga el técnico, que revise. Bueno, ya al final me cambiaron el modem y gracias a Dios aquí estoy para transmitir. Anteriormente les había pasado las fotos del caso que vamos a hablar hoy, que es el caso del Sable. Él fue un violador serial entre 1998 y el 2000. Él era un bailador desnudista conocido como El Sable aquí en Costa Rica, y fue condenado a 156 años de prisión por 7 violaciones sexuales entre 1998 y el 2000. Dentro de los cargos iniciales aparecen 20 violaciones agravadas y 2 tentativas de violación. La modalidad de operar de él era siempre igual para todas. Él, y le encantaban las mujeres blancas de cabello negro, aunque cuando a él se le preguntó, él dice que él nunca se fijaba en eso, pero qué casualidad que siempre fuera el mismo tipo de mujer, ¿verdad? Él siempre estaba en una parada cerca del Mall Real Cariari en Heredia, y ahí bajo amenaza las metía a un cafetal y las violaba. En una audiencia preliminar que él tuvo en el juzgado penal de Heredia, increíblemente, en un yeso que él tenía en su brazo, escondió un arma calibre 22 que compró en la cárcel. O sea, no me explico yo qué clase de medidas toman para entrar a un lugar de estos sin percatarse que una persona, o sea, lleva un arma de fuego. Y a mí me extraña porque desde que yo tengo uso de razón, siempre para entrar a esos lugares hay mucha vigilancia o mucha revisión, ¿verdad? Pero bueno, un custodio lo enfrentó. Él intimidó a 2 fiscales y tomó de rehén al juez, pero este custodio, con los que les conté bien puestos, se le enfrentó y liberó al juez. Él sale huyendo, pero al final siempre lo agarran, ¿verdad? Y vuelve a la cárcel. Tiempo después a él se le acusa de otra violación, pero dentro del centro penitenciario. Ahora bien, ¿quién era El Sable? El nombre de él es Henry John Marín Quesada, pero Costa Rica lo conoce como El Sable. Él era un maripepino muy famoso. En esa época, entre 1998 y el 2000, las mujeres acostumbrábamos a ir a lugares donde había maripepinos. Era lugares, no era solo uno, eran varios que salían bailando. Se recordarán también del Cóndor y otros por ahí. Yo conocí varios, un montón. Me encantaba. En realidad, era gratificante ver un hombre con sus bailes exóticos, no solo porque la mujer disfruta, una mujer baila y el hombre disfruta, porque no una mujer va a ver un hombre bailar y disfrutar, ¿verdad? Es más ahora con este liberalismo que hay, ¿verdad? En ese entonces todavía era muy criticado, ahora es indiferente. Bueno, la cuestión es que este maripepino se convierte en un violador en serie.
Abusó de 7 mujeres en el mismo lugar, como les dije, bonitas, de cabello negro. Para el OIJ era un reto poder dar con este violador en serie. Así que fue uno de los casos resueltos más célebres que tuvo el OIJ. El 21 de noviembre del 2000 lo condenan a 156 años de prisión, pero todos sabemos que aquí en Costa Rica la pena máxima son 50 años de cárcel. Cuando a él le leyeron la sentencia, él dijo: nunca voy a cumplir 50 años en la cárcel. Ya lleva 21 años preso y asegura que él se ha ganado el respeto de todos los privados de libertad de las cárceles donde él ha estado. Él estudia y trabaja. Hoy en día tiene 45 años y él sostiene que pronto volverá a la calle. Sabemos que todo privado de libertad tiene derecho a una revisión de su pena, de la media pena. O sea, él tiene 21 años, dentro de 4 años él puede acudir a esa solicitud según el artículo de la ley penal. Hace unos años un periódico nacional le hizo unas entrevistas, varias preguntas. Entonces él dice que él se ha portado bien. Llegó el momento que le preguntaron que a cuál centro quería ir y él solicitó que lo trasladaran a Pérez Celedón. Él estuvo en máxima de la Reforma. A él lo trasladan a Pérez Celedón porque necesitaban la celda de él para otra chusma más mala, dijo, ¿verdad? Venía una chusma más mala que yo, entonces necesitaban trasladarlo, así que lo pasaron para Pérez Celedón. Él es oriundo de San Juan de Dios de Desamparado, sus padres aún viven y tiene 2 hermanos. No se ha casado, no tiene hijos. Así que por si alguna quiere, ¿verdad? Entonces a él le preguntan: ¿quién era usted antes de ser el sable? Y él dice: con solo esta pregunta usted se da cuenta de que él venía de un hogar disfuncional totalmente. Era un joven rebelde, no pasaba en la casa porque siempre lo agarraba el patronato y se lo llevaba para el reformatorio. Se escapaba de los papás, andaba de vago, no les hacía caso, era la oveja negra de la familia, el rebelde sin causa. Le preguntan que cuándo fue la primera vez que él puso un pie en la cárcel. Y él dice: a los 18 años, tenía 14 días de haber cumplido los 18 años. Andaba metido en vicios, el papá le pegaba, la mamá siempre andaba salvándole la tanda, pero qué va, no había manera. Entonces empezó a andar con una chusma, porque no se le puede llamar otra palabra, un bicho, que le decían Chayán. Y él quería irse para Punta Arenas, pero no tenían plata para irse para Punta Arenas. Entonces él le dijo que se fuera con él y que él le ayudaba a conseguir la plata. Y resulta que ese tal Chayán se dedicaba a robar cadenas en San José. Y ahí y a veces cuidaba carros, el mal. Se fueron para la parada del Cariari, ahí en San Antonio de Belén. Se bajaron, esperaron que alguien se bajara también ahí. Estaban solos, en eso llegó una muchacha extranjera, bonita, y entonces el chavalo la agarró al cuello, la metió en el charral, le quitó todo lo que tenía, la plata, las joyas, todo lo que andaba, y la violó. Y luego le dijo a él que hiciera lo mismo, que la violara también. ¿Cómo puede repercutir una mala acción en otra persona? Él quería los pasajes para irse para Punta Arenas, pero no era de esa manera. Él no lo pensó así, pero lamentablemente la mala amistad tal vez activó en él algo que no era lo correcto, ¿verdad?
Y él dice, yo no quise, la verdad nunca había hecho eso y me dio asco, dijo él. Hasta le dije a la muchacha que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Él alega que él nunca la violó. El problema fue que cuando ella declaró, ella dijo que los dos la habían violado y por lo tanto a ellos los condenan a 9 años de prisión por secuestro, robo agravado y abusos deshonestos. Dice que él le hirvió la sangre de ver que lo estaban condenando por algo que él no hizo. Bueno, el problema de una mala compañía, como mucha gente está hoy en día privado de libertad por las malas amistades. Entonces le preguntan cómo fueron esos primeros años de él en la cárcel. Y dice que él estuvo 8 años. La condena de él era 9, o sea, quiere decir que estaba chingado. 8 años le hicieron quedarse, del 90 al 98. Fue complicado, dice, porque él era un muchacho joven y quería salir a vengarse, porque él no había tocado a esa mujer y tenía mucha cólera, mucha ira. Pero bueno, que él nunca se hubiera imaginado todas las estupideces que iba a cometer. Eso es causa y efecto. Cuando ustedes hay una causa que le provoca tanta ira y el efecto es cometer una acción que después te va a ocasionar más problemas, ¿verdad? Entonces le preguntan que qué hizo él cuando ya le dieron su libertad. Y él dice que no sabía qué hacer, estaba de vago, pero tenía que ponerse a trabajar. Que un hermano de él era taxista y como él, cuando estuvo en la cárcel, se dedicó a hacer mucho ejercicio, él salió hecho una mole. Entonces el hermano le dijo, usted con ese cuerpo podría ponerse a trabajar de bailarín, de striker, bailarín exótico, que en realidad me veía muy bien y que podía hacer eso. Dice que al principio le dio como bañazo, pero que empezó a bailar en varios lugares y fue agarrando como el toque de los bailes exóticos. Entonces le preguntan a él que cómo y cuándo fue que le pusieron el sable, de dónde vino el apodo del sable. Entonces él dice, yo tenía un buen cuerpo y las mujeres les encantaba. Entonces en eso le pusieron un trabajo en Canadá, igual en un club de allá de Ontario, que se llamaba Estudio 4. Y que en ese entonces allá conocían mucho del cóndor, lo conocían bastante, y él quería un seudónimo que llamara la atención, pero como él no hablaba ni inglés ni francés, entonces no sabía cómo decir las cosas. El chavalo que estaba animando la actividad le preguntó que cómo lo anunciaba, y entonces él quiso que lo anunciaran igual que el cóndor, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Y entonces le dijo, que el cóndor. Y entonces vino y el chavalo no le entendió muy bien lo que le había dicho, y en vez de anunciar el cóndor, anunció el condón. Entonces aquí tenemos a el condón, y todo el mundo el que entendió se echó a reír, y el que no entendió, pues no entendió, ¿verdad? Entonces dice que él había visto una película de un chavalo que le llamaban el sable. Entonces al final decidió que a él le siguieran diciendo el sable. Así que le preguntaron que cuánto tiempo estuvo en Canadá, y él dice que a los 5 meses él vuelve al país. Se había inyectado esteroides y un montón de carajadas, venía hecho una mole, ¿verdad? Siempre andaba bien chaneado, dice, con la experiencia que le sobraba por ser tan cotizado.
siempre tenía buena plata. Entonces dice que se empezó a portar mal y empezó a hacer daño. Le sobraban las mujeres que querían estar con él, modelos conocidas, pero dice que a él no le importaba, que eso no era lo que él tenía en el pensamiento. Él ya estaba jodido. Él lamentablemente, él se llenó de ira, de cólera, de ver que él no le había hecho daño a esta señora gringa y que lo acusaran y tras de eso fueran tan... El sistema penitenciario de este país es cruel, yo siempre lo he dicho, porque muchos están en la cárcel por haber cometido un asesinato y a los años salen libres, y otros por un robo tienen que quedarse ahí 6, 7 años porque no les da la gana de sacarlos. Y yo siempre voy a poner de ejemplo, y no me voy a cansar de decirlo, este maje que mató a los ciclistas, por Dios, se llevó 5 personas en la tira, y el maje está cagado en risa en su casa, jugando play, trabajando seguro, haciendo teletrabajo, se sigue ganando su plata, solo porque tiene brazalete, está en su casa. Y ya me imagino que cuántas más artimañas debe estar haciendo, igual que Bolaños, ¿verdad? Pero bueno, siempre lo digo, el que tiene plata en este país y está privado de libertad, vive muerto y risa. Okay. Volvamos al punto. Le pregunta que por qué él empezó a atacar mujeres. Y le dice que es que los esteroides y todo el sentimiento que él tenía en la cabeza lo tenían jodido. Claro, por supuesto que sí, eso es malo. Y una sed de venganza que dice que no lo dejaba en paz. De 8 años que lo tuvieron ahí por un abuso que no cometió. Y que entonces ahora sí lo iba a hacer para que lo juzgaran por algo que realmente sí iba a hacer. Entonces dice que les hizo la maldad, dice. A mí me hizo mucha gracia la frase, dice, entonces les hice la maldad, pero que él nunca se va a calificar como un violador en serie. Bueno, eso depende de cada persona, ¿verdad? Entonces dice que él se montaba en el bus de San Rafael de Alajuela y se bajaba siempre en la parada del Cariari, cruzaba, se quedaba frente a los arcos, hay una parada, y ahí se quedaba, ahí hay un charral muy grande. Ahora es el centro de convenciones, creo que es, que es muy bonito. Bueno, ahí, como cerca del boliche también. Bueno, antes era un charral, ahora no, porque todo eso obviamente lo limpiaron y ahora es ese centro de convenciones. Ahí las metía, ¿verdad? Él dice que él sabe que le marcó la vida a 7 mujeres y que por eso está en la cárcel, por hacerles daño y asaltarlas. Un mae que no necesita, pero eso fue lo que le enseñó Chayanne. Ok, él siempre dice que no fue un delito grave, ¿verdad? Porque nunca fue agresivo con ellas, que siempre las trató bien, que él siempre fue amable. Pero es que ese no es el punto es que hacía algo con ellas de lo cual ellas no querían. Entonces es una violación a nuestro cuerpo. No tenemos por qué permitir que nadie nos toque si no queremos. O sea, nuestro cuerpo es el templo de Dios y tenemos que cuidarlo. Lamentablemente ese mae estaba bien. Cuando le preguntaron que por qué violaba solo mujeres de pelo negro, él dice que puso atención a eso. Sí, las mujeres tenían que ser entre 18 y 25 años. O sea, no clasifiqué, qué pena. Dios guarde, Dios lo cuide a uno de una cosa de esas, debe ser terrible. Yo me pongo a ver, cuando veo los casos de mujeres violadas,
ay Dios mío, yo digo, Dios mío, cuídame, líbrame, que esas cosas a mí no me sucedan, porque debe ser. Eh, Dice que él se quedaba ahí en la parada, las mujeres llegaban, él les metía conversación, como era guapo, daban cuerda, y como era amable, entonces le seguían la corriente. Y cuando ya había ganado la confianza de esa persona, pues tal vez estaba esperando cierto bus que duraba mucho, como en este país, ¿verdad? Entonces ya sacaba la pistola o el puñal, lo que él anduviera en ese momento, y las obligaba a meterse al charral. Sus víctimas eran mujeres de fábricas, secretarias, recepcionistas. Eh, Cuando a él le preguntan que por qué las atacaba, por qué las violaba, él le va de siempre, él nunca consideró eso como violaciones. Eh, Yadira, en el 2000, la fiscal Yadira Godínez explica que era un violador poco común porque él les hablaba suave a las víctimas para que no huyeran. O sea, él era amable, las metía al charral, obviamente amedrentadas, pero él era cordial, era caballero, ¿me entiendes? No como los otros, ¿verdad? Que atadas y te meten al charral. Él siempre usaba zapatos de plataforma, que en ese entonces estaban de moda, zapatos negros cerrados de plataforma, lentes de contacto de colores, usaba el cabello largo y lo peinaba con gel hacia atrás, como Highlander, y, y se hacía una cola, ¿verdad? Y también algo de lo inusual de la conducta de este hombre era que él siempre andaba un bulto, y en el bulto siempre andaba un plástico y una sábana. Cuando él las metía al charral, que yo no entiendo en qué momento, imagino que seguro él se las daba a ellas, ¿verdad? Que extendieran el plástico en el charral, extendieran la sábana y ahí las violaba. O sea, tras de eso era considerado de que no las iba a tirar ahí al zacatal. Curioso, o sea, mentes extrañas, mentes enfermas, con un toque de caballerosidad, se podría decir, no sé. A una de sus víctimas, después de que la violó, él las volvía a llevar otra vez a la parada. Una de ellas tenía frío, seguro se le bajó la presión por la situación. Él andaba un suéter y se lo dio. No sé, él les pagaba el pasaje, a veces se montaba con ellas, a una la llevó hasta San José, le pagó el pasaje y se la llevó hasta San José. Él les quitaba relojes, cadenas, anillos. Ay, perdón, es que ando con una alergia en la nariz. Y eso lo guardaba como trofeos. Eso eran trofeos para él. A él se le hicieron pruebas psiquiátricas y se descartó que tuviera problemas mentales. El dictamen médico forense señaló que no era un asesino en serie. Pero, no sé, ¿verdad? Él tenía una novia. Él tenía novia. Y dicen que era muchacha muy linda. Y ella lo apoyó cuando él le contó. Un día que llegó borracho, él le contó todo lo que había hecho. Ella lo perdonó y le dijo que le iba a ayudar. El problema era que él ya estaba como mecanizado. Entonces él llegaba a San José, se montaba en el bus de San Rafael y se bajaba en el Real Carial. O sea, no había manera. Ya él estaba programado de que esa era su rutina diaria. A él le preguntaron que si él había seguido teniendo comunicación con las mujeres que él violó. Él dice que dos de las muchachas que él violó
dice que más bien salieron contentas del charral. Increíble, este muchacho tiene una imaginación demasiado fantasiosa. Y que le hizo mucha gracia cuando él llegó al complejo de ciencias forenses para que lo reconocieran. Y todas estaban ahí, las 7. Cuando él lo detuvieron, a él lo detuvieron en la parada del Real Cariari. Y dicen que eso fue como una detención así, como esas de SWAT, ¿verdad? Así es. A él lo sentencian, estuvo en San Sebastián, después lo trasladan a máxima seguridad de la Reforma. Ustedes saben lo que pasa, el problema que hay tan grande con este call center de la Reforma, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalles porque no nos interesa. Eso no es nuestro problema. Eso es problema de Ministerio de Justicia y Paz. Resulta que estando él en Reforma, teniendo acceso a celulares y a redes, este caballero se empieza, como que hacen una página para reclutar modelos. Y en esa página se contacta a una muchacha, una señorita, que ella es aspirante a ser modelo y toda la cosa. Ellos le piden una cierta cantidad de dinero. Ella le dice que ella no tiene todo ese dinero para poder pagar lo del modelaje. Entonces le dicen que hay un fulano en Reforma que le va a dar, creo que eran como $300 lo que están pidiendo. Ella va a Reforma, a cita con él, y en la visita él la viola. Ok. El organismo de investigación judicial, según las versiones, dicen que la mujer llegó al lugar bajo amenazas de muerte, hechas al parecer por el sable, quien desde Reforma empieza a hostigar. Un segundo sujeto que había sido un intermediario le ayuda. La muchacha agredida dice que es aspirante a modelo y empezó a recibir llamadas y mensajes de un par de hombres que la iban a contratar para ejercer la profesión. Lo nunca se imaginó, eso casi le cuesta la vida. Las autoridades dieron a conocer que el bailarín exótico en apariencia pedía fotos posando con ropa, después con lencería y por último desnudas. La joven no se negó a las peticiones anteriores, o sea, quiere decir que ella le mandó fotos con ropa, le mandó fotos en lencería y les mandó fotos como Dios las trajo al mundo. Pero al verse obligada a mostrar sus partes íntimas, trató de poner un alto, momento en que el reo, furioso, comenzó a amenazarla de muerte a ella y a su familia. Cuando las amenazas se intensificaron, la mujer estaba más que aterrada. El interno aprovechó para someterla y exigir la visita rejas adentro. Ya en el sitio e indefensa, Marín sacó sus más depravados instintos y a vista y paciencia de otros compañeros la violó. Manrique Cibaja, en ese entonces director de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, confirma a un diario de este país que del cruel suceso, e indicó que la modelo fue abusada en el ámbito de mediana cerrada justo en el momento de la visita. Explicó que cada reo en esos años, ya no, tiene derecho a recibir en ese recinto a 3 adultos más sus hijos menores de edad y que los custodios siempre tienen que permanecer vigilantes, situación que ese día no ocurrió. Ante semejante acto, Adaptación Social inicia una investigación administrativa
y determinar qué fue lo que sucedió. Allanan la celda del Sable buscando evidencias. En el sitio encontraron 8 teléfonos celulares y 4 tarjetas chip. Algunos de los aparatos son muy modernos, utilizados para la extorsión. Estamos hablando que eso fue como en el 2005 por ahí. A este muchacho se le acusa por extorsión y es transferido a máxima seguridad, ya que al enterarse los compañeros de celda de mediana cerrada la pérdida de 8 teléfonos por el acto de él, lo iban a linchar. Entonces tuvieron que trasladar a máxima para que no lo mataran. La agredida lo reconoce y empieza el caso de la violación. Acceden a un sitio web que se llamaba ProModels, en el que se ofrecían trabajos de modelaje. Ahí fue donde la joven esta ingresó. Y les pedían las fotografías en ropa deportiva, casual, en lencería y bueno, le dicen, cuando le dicen que tiene que depositar cierta cantidad de dinero para seguir con el proceso, es cuando ella le dice que no tiene. Entonces ellos le ofrecen la posibilidad de poder conseguirlo con esta visita. El maje la recibe, la mete ahí a la covacha. Los ámbitos, las camas de los privados de libertad son como camarotes, entonces ellos ponen sábana a cada lado y al otro lado la cierran totalmente y eso se le llama covacha. Él la mete ahí y ahí es donde la viola. Karina Segura es la propietaria de la firma de ProModels y ella indica que hace varias semanas viene detectando un movimiento diferente en su página, y eso fue porque habían plagiado la página y crearon un perfil falso con el mismo nombre y todo, de la página real. Así que por eso es que esta muchacha fue. Ahora bien, yo como mujer, como persona, como ser humano, tengo derecho a cuestionar ciertas cosas. ¿Por qué esperó a que la violaran para poner la denuncia? ¿Por qué en el momento que ella la empezaron a extorsionar, por qué no acudió al OIJ? Si a mí me empiezan a llamar, me empiezan a pedir dinero y me empiezan a decir que van a matar a mi familia, yo corro a buscar ayuda. ¿Por qué fue a Reforma? Ella tenía que ir a Reforma y buscar a fulano y buscar a mengano y que esto y que el otro. ¿Por qué? A mí nadie me va a poner una pistola en la cabeza para que yo vaya a Reforma. Ella fue solita con sus propios pies. Ella ingresó. ¿Qué pasó con los custodios en ese momento de la visita? ¿Dónde estaban? ¿Será que él les pagó para que se fueran? Ellos se prestaron. Tan culpable es el violador como el que se presta a cometer estos actos ilícitos. Así que ella fue por $300 y al final no hubo plata. Lo que encontró fue una violación. Este hombre, como les digo, dentro de 4 años él puede solicitar su liberación
por medio de la media pena. Habría que ver qué va a pasar, qué deciden los fiscales, si al final acceden. Así que este fue uno de los casos más de casos en rojo. Por favor, ayúdenme, síganme dándole like a mi página, sigan comentando, por favor coméntenme, digan qué les gusta, qué no les gusta, pídanme casos, para yo poder ayudarles, que quieran saber, y yo con mucho gusto investigo. Yo busco los casos y digo, bueno, esta vez voy a hablar de esto, pero me gustaría seguir recomendaciones de ustedes. Yo lo hago por ustedes, para que ustedes siempre recuerden que los crímenes del pasado siempre van a estar ahí, porque fueron personas, porque fueron seres humanos, padres, madres, hijos, que una persona cometió algo cruel hacia ellos. Les agradezco un millón por haber estado compartiendo conmigo. Buenas noches, beso para todos y bendiciones.